todas las fachadas de los edificios reconstruidas de una seca, donde pinceladas artísticas o toques artísticos de cada una de estas fachadas se pueden encontrar, donde se pueden encontrar diferentes elementos arquitectónicos que hacen esos edificios, que son duros de ver, edificios atractivos y integrados en el entorno. Pero es que además, cuando recorramos una solería, un espacio con equipamiento diseñado específicamente para ese entorno, y nos encontremos con que personas como Brigitte Bardot, de Reuniones en Paz, sabemos que existe muchas personas mitómanas que les gustan saber dónde están y estuvieron allí antes. Y lo que decía antes, el edificio cuenta esa historia, por muy competitivo, interesante que sea ese centro comercial, la historia y la realidad va a estar en esa plaza y en ese entorno de la Nodalera y en esa bajada hacia la Cuesta del Tajo y la recuperación del Molino de la Bóveda y la recuperación de la Casa de Santa Teresa y esa balconada tan inmensamente preciosa que baja hacia el Bajundillo. Eso hay que contarlo y hay que disfrutarlo, y eso para nosotros no es la antítesis del centro comercial, forma parte de un espacio integrado que va desde la playa hasta la sierra. Eso no se hace en poco tiempo, en 1 ni en 2 años. El recuperar una marca, el recuperar la identidad de una ciudad lleva tiempo. Málaga ha hecho muy bien su trabajo y la Málaga de ahora no es la Málaga que conocimos hace 25 años. Yo trabajaba muy cerca de aquí, en la Plaza de la Constitución, en una empresa de informática, y conocía muy bien todo este espacio. Y lo han hecho. Y nosotros tenemos, no solo tenemos los turistas que vienen a visitarnos a pesar de todo esto, sino que tenemos el relato histórico, tenemos los edificios y tenemos la voluntad y las personas capaces de hacerlo. Vamos a hacerlo. No creo que sea una dificultad mayor tener un centro comercial. Además, como digo, lo van a ver, que va a dotar de modernidad también y de espacio singular a un espacio integrado. Muy bien, me parece muy interesante lo que has dicho de explicar un poco la historia, también las anécdotas, porque luego eso son cosas que los turistas pues les complementa su estancia. Precisamente ayer me llegó esta revista que he comprado, es Lola Medina, bailadora de flamenco, y que está en la portada de la Guía General de Espectáculos del año 45-46, no recuerdo bien. Bueno, pues en la Carihuela hay un hotel maravilloso que es el Hotel Miami, que está bastante descuidado, y este hotel fue la casa de Lola Medina, que fue una bailadora muy importante. Le decían que era la reina del Sacromonte, de los gitanos del Sacromonte, en los años 30 y 40. Y en el hotel, que ya digo está algo descuidado, está ahora cerrado en invierno, en el hotel conserva todas las pertenencias, o parte de las pertenencias, sus retratos, los muebles, las cerámicas de esta bailadora, que es un personaje. Desde luego, Manuel, podrías escribir tú una novela, porque esta señora, pues, muy personaje de la época. Ella diseñaba su propio vestuario, actuaba con su compañía en Alemania, en Madrid, se alojaba, era amiga de la familia de Picasso. Juan Goytisolo la vio bailar en el hotel cuando ya era mayor. Se casó con un piloto argentino. Su amante era una marquesa lesbiana. O sea que da toda la historia para hacer, desde luego, un relato en torno al Hotel Miami, recuperar la arquitectura, poner un buen restaurante en el jardín. Claro, esto no es competencia directa del ayuntamiento, pero sí que quizás llegará el momento que este tipo de sitios tendréis que sentaros a hablar con la propiedad. Por supuesto, empezar protegiendo el hotel, que carece de cualquier tipo de protección, hablar con la propiedad y decir, mira, esto es un patrimonio, esto en otros sitios, vamos, lo explotan y cobran hasta la entrada por verlo. Y te cuentan la historia y te dan un espectáculo de flamenco. Entonces yo creo que recuperar ese alma de las cosas, tú lo has dicho, es importante y es un trabajo a realizar. Y bueno, venía al caso y que lo contara precisamente por eso. Bueno, yo no sé si ya alguien quiere intervenir. Sí, por supuesto.
No, yo quería decir, cuando tú has iniciado tu charla, tu conversación, has dicho algo que es la nostalgia. La recuperación de un relato tiene mucho de nostálgico, y es verdad, pero yo creo que hay algo que estáis hablando los dos, y creo que así podemos abrir un poco el debate a los que estáis aquí compartiendo esta tarde, esta noche con nosotros, que es que en realidad todas las ciudades que se han transformado lo han hecho recuperando su propio relato histórico, no por un ejercicio de nostalgia, sino por un ejercicio de cimentaje, de inteligencia y de aprovechar un relato que en muchos casos ha sido olvidado con mala intención o sin mala intención, pero ha sido olvidado, ¿no? En el caso de Torremolinos, yo creo que Torremolinos no fue una isla de creatividad y de transgresión. No hemos tocado, por ejemplo, el tema de cómo en un momento en el que la homosexualidad estaba penada y perseguida en este país, con la ley de vagos y maleantes y con la ley de peligrosidad social después, pues en Torremolinos sucedían determinadas cosas y se pasaban, evidentemente tenía mucho que ver con las divisas que entraban de fuera, etcétera, 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 pero también con la afluencia de un capital intelectual, artístico. Y hay cosas, por ejemplo, que mucha gente de Torremolinos no sabe, no solo de ese el relato del cine. Ava Gardner estuvo allí, Sinatra, que de eso podríamos hablar también mucho, porque es que son Torremolinos de cine. Después el Torremolinos de la música, en la eclosión de la movida, se ha contado muy poco, pero también fue muy importante. Como vosotros sabéis, estáis trabajando mucho ese aspecto. Pero incluso cosas que son del relato histórico y que son muy del hoy. Por ejemplo, muy poca gente sabe que Cocteau, Joan Cocteau, mucho antes de recalar en Marbella, donde recala, vive y escribe y dibuja, es en Torremolinos. Hay series completas de dibujos, algunos, por ejemplo, de los dibujos que él hace para la edición que se hace del Querelle de Brest de Jean Genet, que se hacen en Torremolinos, por ejemplo. Eso por un lado. Ahora que está tan en boga la literatura fantástica, y que estamos viendo adaptaciones de novelas como las de Tolkien, el gran competidor de Tolkien, que sigue vivo con cerca de 100 años, que es Michael Moorcock, el actor de Rick de Mendigonet, pasó años enteros en Torremolinos escribiendo gran parte de su obra. Y es alguien que tú le nombras Torremolinos y no solo está en su imaginario, está en su obra creativa. Y estamos hablando de uno de los maestros de la literatura fantástica, ¿no? Quiero decir que toda esa recuperación no es solo un ejercicio legítimo de nostalgia, ¿no? Algunas de las ciudades que hemos visto transformarse, como Zaragoza, por ejemplo, o como la propia Málaga, lo han hecho de la mano de la cultura y del urbanismo, que deben ir de la mano en este tipo de cosas. Es decir, ahora la Málaga que conocemos y que todavía sigue transformándose, recordemos cuando algunos a Pedro Aparicio le tomaron por loco porque quiso recuperar el Teatro Cervantes, que parece que y eso estaba prácticamente en ruinas, y lo recuperó Pedro Aparicio y tuvo mucho empeño, por ejemplo, en que tuviese una orquesta sinfónica esta ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto de lo que no se habla tanto, que es la cultura no es solo un bien inmanente y eso que queda después en las ciudades, en los países, en la historia, cuando ya las civilizaciones incluso han desaparecido. Es que además, pensado desde un punto de vista práctico, hay un tejido empresarial, productivo, económico importantísimo detrás de las industrias culturales, ¿no? Y yo creo que en ese sentido este trabajo es muy difícil, es algo, tenemos, como digo aquí, a Ida, que sabe también muy bien lo que es bregarse en este día a día de la gestión de la cultura como un bien inmaterial, pero también como un bien material, ¿no? Y yo creo, Pepe, que de eso habría que hablar también, de esta recuperación. Elena, por ejemplo, la Verón es una escultura que lleva presente en Torremolinos mucho tiempo, es decir, pertenece a ese relato del pasado de Torremolinos, pero también del presente. Yo creo que la recuperación que habéis hecho en el Boulevard de la obra de Elena Laverón es la prueba evidente de que el presente y el futuro se construye también con ese tejido del pasado. Quisiera que dijerais algo a ese respecto y ya abrimos el turno si queréis a... Bueno, yo en este aspecto sí que me preocupa mucho porque tenemos reuniones con empresarios y ayer precisamente tuvimos una. Hay que reciclar también y oxigenar al empresariado, especialmente a determinados sectores, en concreto el comercial. Nosotros no podemos seguir vendiendo en Torremolinos lo mismo que se ha vendido hace 20 o 25 años, porque si
tocamos el corazón al turista, conseguimos que reciba una emoción. Realmente el turismo es gestión de emociones, lo que hacemos desde una administración o desde los profesionales del turismo es gestionar emociones. Si el turista viene, si le toca el corazón, vuelve a su casa con un recuerdo, con la idea de volver. Si se lleva un recuerdo físico, es por recordar la experiencia positiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues precisamente reciclar el arte, la artesanía y además evocada en el entorno en el que vivimos. Muy importante. Tenemos una exposición de Elena Labrón espectacular. ¿Ha pensado alguno de los comerciantes de publicidad que a lo mejor podrían haber diseñado camisetas, productos textiles, litografías, elementos, haber hablado con la artista, con la escultora y haberle dicho, podemos hacer algún tipo de elaboración, de simulación, coger alguna plantilla y poderla comercializar? Eso es un valor identificativo. La Verón, Torremolinos, bueno, pues es un merchandising de alguien que ve la exposición y se quiere llevar un recuerdo como el que vamos a hacer. Pongo esto como ejemplo para decir que ahí hay que trabajar mucho. Queremos plantear, y así lo llamamos en el programa electoral, el desarrollo de industrias culturales, un hub innovador de microempresas que queremos potenciar, igual que una galería de artesanos que sacaremos la licitación del proyecto para nos gustaría que fuera antes del verano, pero tenemos una dificultad con los locales, porque queremos que el joven creador pueda tener un espacio de 1 o 2 años a un coste mínimo y que esa artesanía, ese servicio, ese producto innovador, nuevo, singular, pues se evoque y que tenga mucho que ver con la visualización de lo que el turista ve en la ciudad. Y hay muchos elementos, ¿verdad, José Luis?, para provocar la creatividad. Si nos vamos a Antecepada, de nuestra solería, si vemos los motivos vintage que tiene nuestra ciudad, se puede crear una moda, un estilo. Se han hecho en otras ciudades y Torremolinos creo que tiene los condicionantes suficientes para creativos, gente de la moda, del empresariado joven, podamos darle las herramientas y los instrumentos para que creen. Y cuando venga el turismo, y eso es una labor muy importante del ayuntamiento y del sector empresarial, pero del ayuntamiento, cambiemos la imagen y consigamos impactarlo en el corazón porque encuentran un lugar único que les sorprende, como fue en su momento, pues a estos artistas les permitirán al visitante, al turista, llevarse un trocito de esa vivencia a su casa. Y no es fácil, pero lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, porque hay que reciclar. Y les invito a aquellos empresarios, jóvenes emprendedores que vengan a nuestra ciudad, porque va a ser un entorno también de atracción del talento y de la capacidad de emprendimiento y creativa. Todo va en la misma línea. Cultura y turismo forman parte del mismo eje. Emprendimiento forma parte de un eje que va paralelo al turismo, a la cultura, al ocio, a la restauración, etc. Los grandes creadores de la cocina, los grandes creadores de artesanía o de arte se van a unir para crear un contenido seguro y suficientemente atractivo para que el turista encuentre algo más que sol y playa en nuestra ciudad, que es lo que hay en esas imágenes también reflejaban y los ejemplos que ha puesto tan claramente José Luis nos permitían descubrir lo que era nuestra ciudad hace poco más de 30 años, ¿verdad? Yo tengo ya poco más que añadir. Como ha dicho Manuel, hay cosas que son del pasado y que son del presente, y no quería acabar sin citar la revista Litoral, por ejemplo, ¿no? Tan importantísima en la historia de la literatura y que sigue teniendo su sede en Torremolinos. Y nada, pues, ahí estamos entre todos, ¿no? Torremolinos es un patrimonio para todos, de todos, no debe ser un sitio cerrado. Yo, para concluir, tengo casa en Torremolinos desde hace unos 15 años, pero yo me he criado en Málaga, pero de niño mis vivencias más bonitas estaban siempre ligadas a Torremolinos. Los crepes del Goloso, la playa, las patatas fritas del Toro, tantas cosas, el Museo de Cera, el Delfinario. Es que la gente de Málaga íbamos continuamente a Torremolinos. Llegó un momento que eso se cortó.
no sé por qué, claro, no sé por qué circunstancias, un cúmulo de cosas, quizás económicas, de que el modelo turístico ya no se trata de buscar culpables. Hubo un momento que ya se hizo una especie de endogamia extraña que no ha favorecido a Torremolinos y que hay que romper, que eso tiene que estar muy comunicado. Y ya con eso he acabado y invito a quien quiera intervenir, ¿no? Y que lo haga. Vamos un poquito justo de tiempo, ya sabéis que no nos gusta demasiado alargar la cosa, pero si alguien quiere añadir alguna reflexión, algún comentario, hacer alguna pregunta, ahora es el momento antes de que pasemos a tomar un refrigerio. Sí. Bueno, felicitaros por esta conferencia, felicitar a Torremolinos Chic por su trabajo y decirle al alcalde que, bueno, que me ha emocionado sobre todo la sensibilidad con lo que toca algunos temas, ¿no? Es decir, hablar de la obra de la Mera como la de un artista, ¿no? Y recuperar un poco la esencia, ¿no? Cuando se tocan los edificios, se le ponen cierros, se le quitan las letras, se le altera, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Creo que Torremolinos ha sido la ciudad del mal gusto durante los últimos años, ¿no? Entonces hay que recuperar ese buen gusto que tuvo, esa exquisitez que tuvo por parte de arquitectos, de decoradores, de músicos, de escritores, de poetas que la crearon en los años pues 50, 60, 70, sobre todo, ¿no? Aunque bueno, antes también en los 30 tuvo su esplendor también en algunos momentos. De alguna manera, igual que los pueblos blancos se recuperan cuando, ¿no?, los ayuntamientos dicen, bueno, pues hacemos el concurso de calles blancas, ¿no?, y el que ponga más maceta o pinte su casa de blanco, pues se le premia. De alguna manera habría que premiar a aquella propiedad o a aquel comercio que recuperara de alguna manera pues esa historia, ¿no? Si tú tienes una verja o si tú tienes un portal o si tú tienes en tu negocio esa madera o esa decoración, o incluso si la has destruido y la puedes recuperar y volverla a montar, porque un decorador hoy en día te puede hacer y simular perfectamente aquello que era y que tú destruiste, ¿no? Pues que el ayuntamiento de alguna manera, que veo que tiene la sensibilidad oportuna, premiara, como premian los ayuntamientos, por la calle más florida o la calle más maravillosa del pueblo tal, ¿no? Yo creo que eso sería el buen gusto que tuvo Torremolinos, lo que traería de alguna manera que la gente se volviera a fijar en Torremolinos, la gente de fuera, ¿no? Porque al final, donde todos queremos ir es al sitio donde más buen gusto hay, donde se lleva, donde está la modernidad. Y luego otra cosa que nos echó de Torremolinos fue que nos echaron porque se volvió una ciudad vieja, solamente para mayores. Yo me acuerdo cuando nos sacaban la policía de los bares de Pueblo Blanco, en el año 95, que fue exagerado. Todos íbamos, como dice José Luis, de Málaga a Torremolinos porque había muchos más conciertos, porque había mucho más movida, había ambiente cultural, había libertad. Había más libertad incluso que en Málaga, ¿no? Entonces, de alguna manera, que no olvidemos que los jóvenes también son torremolinos en ese sentido, ¿no? Y que los jóvenes se fueron de Torremolinos, incluso los propios del municipio, ¿no? Abandonaron Torremolinos, se fueron a Benalmádena, se fueron a Málaga, se fueron a Fuengirola, a otros sitios, porque Torremolinos se convirtió en un pueblo de señores mayores, ¿no? Incluso, entonces, recuperar ese espíritu, ese buen gusto que tuvo. Y bueno, pues y felicitar también al alcalde. Yo entiendo que para financiar, como dice, esta maravilla que tienes en mente, pues hay que construir también otros centros comerciales.